Estamos de vuelta para poner el tema sobre la mesa y vaya tema. 3.600.000 estudiantes de educación básica aproximadamente se quedarán no sin estudiar, pero sí sin la posibilidad incluso de poder comer en un centro escolar. Y mire usted, el 55% de las escuelas de tiempo completo se encontraban en las zonas más marginadas, prácticamente en 3 entidades del país. Y el gobierno federal determinó, ahora sí, pues de una vez por todas, dar por concluido el programa de las escuelas de tiempo completo. Debería desaparecer el programa de escuelas de tiempo completo. Le doy la bienvenida a este espacio a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio, a mi compañero analista Víctor Hugo Hernández. Pues caballeros, les pongo el tema sobre la mesa. Muy buenas tardes, buen fin de semana. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. De ninguna manera deberían de desaparecer las escuelas de tiempo completo. Sí, hay evidencia, Víctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Hay evidencia de que las escuelas de tiempo completo, si bien el esquema necesitaba mejoras y poder de alguna forma meterle más recursos, más ganas, ¿sí? Era un programa que funcionaba correctamente, ¿sí? Que le daba la oportunidad a los alumnos, primero a los alumnos, Víctor, ¿sí? De poder tener actividades adicionales en su escuela con 8 horas de la escuela. Todas las naciones, digamos, adelantadas del primer mundo, ¿sí? Los alumnos van 8 horas, incluso comen en la escuela. Así es, y de esa forma hay un aprovechamiento mucho mejor de las diferentes actividades académicas, artísticas, de educación física y de todo lo que de alguna forma compone lo que es la formación de un alumno. Y una cosa importante que se decía es tomar los alimentos. Ya decíamos que de las 25,000 escuelas de tiempo completo que hay en el país, sí, por lo menos la mitad estaban en lugares marginados, donde los niños, los jovencitos, quizás es el único alimento que tomaban correctamente. Pero bueno, independientemente de eso, sí, la secretaria de Educación, y que no creo que ella haya tomado la decisión sola, sino esto lo tuvo que haber consensado lógicamente con el presidente, el 5 de febrero pasado saca y publica un acuerdo en el Diario Oficial, sí, para eliminar este exitoso programa de escuelas de tiempo completo. Y no lo digo yo, Víctor, sí, lo dice la misma UNICEF, lo decían los diferentes organismos que se dedican a la investigación, y esto, desde luego, me parece que es un desacierto, otro, del gobierno federal, desaparecer algo que funcionaba, algo muy parecido a lo que pasó con las estancias infantiles, ¿te acordarás? Claro. Raúl, si en algo vale mi comentario, debo decirte que yo, me eduqué también en algunas escuelas públicas, y yo recuerdo que de las experiencias imborrables más interesantes fue cuando tuve la oportunidad de asistir en la mañana y en la tarde, en primaria y en secundaria, porque recuerdo que por las tardes tenía la educación física, tenía talleres, tenía educación artística, tenía una serie de actividades que no solo se quedaron en mi memoria, en mi formación, en mi educación, sino que también me permitieron socializar, conocer, ver. No quiero con esto decir que sea un producto perfecto, acabado y de lo que es la educación pública en este país, no, ni mucho menos, pero sí entiendo el gran valor de lo que representa la convivencia y de los niños y el mayor tiempo que pudieran ellos estar en las escuelas públicas. Si a esto le agregas el drama de la pobreza y de la marginación que se vive en la gran mayoría de los hogares mexicanos, en donde el recurso de la alimentación es fundamental para que el niño pueda realmente asimilar, entendemos parte de esta problemática. Lo que más me preocupa es en el sentido de que la señora Delfina Gómez asegura que los beneficios, de todos modos continuarán porque se van a redirigir a tratar de mejorar la infraestructura pública de las escuelas, cosa que parece loable, y que además, si no vemos esos beneficios es porque no vamos a los lugares más alejados del país donde realmente se están sintiendo estas bondades. Lo que a mí me queda claro es que en un país como el nuestro, no deberíamos quitar ese tipo de programas, deberíamos duplicar ese tipo de recursos para esos programas, dar mucho más apoyo a la educación, porque es el futuro, así de fácil. No se vale quitar algo para reacomodarlo de otra manera, para parecer un país que así me diera la impresión de ocurrencias, donde lo bueno
lo borras por cuestiones ideológicas y lo borras por cuestiones también de sentimientos y de filias y fobias y no por resultados. Eso es molesto. Y por otro lado, porque estamos hablando de lo más sagrado, que son los niños, hombre, el futuro de este país. El futuro de este país, si bien lo dices, y me parece que ahí empieza el sinsentido de las autoridades en esta decisión. Si bien la secretaria de Educación, muy cuestionada por la forma como se ha conducido en su pasado, cuando fue presidenta municipal de Texcoco, que le pedía el 10% a sus trabajadores. O sea, a ver, impresentable, ¿eh? Pero aún así, el presidente la nombra secretaria de Educación. Ética, moral. Así es, totalmente. Pero bueno, independientemente de eso, me parece que el señalar es que hay muchas escuelas que no tienen agua. Y entonces ese recurso de lo que funcionaba bien se va a destinar al programa de Escuela es Nuestra, para que tengan agua. A ver, Víctor, tuvimos 2 años en pandemia. Tuvimos 2 años para haber hecho y adecuar y arreglar las escuelas que no tenían agua, que no tenían baños, que no tenían pintarrones, que no tenían mesabancos. Sí, pasaron 1 año, el primer año de la pandemia, el segundo año cuando ya se hablaba del posible regreso. Sí, no se hizo nada. Y ahora estamos hablando, sí, de quitar algo que funciona a repartir ese dinero que si bien se necesita, pero aquí el tema es que mientras se gasta dinero, en Pemex se tira dinero, en las obras majestuosas hay muchísimo dinero, sí, se le quita algo que funciona y que no solamente perjudica a los alumnos, como ya lo decíamos, sino también a los padres de familia. Para muchos padres de familia, esas 8 horas que estaban los jovencitos, los alumnos en la escuela, seguros, en una escuela que sabes dónde está, que están bien vigilados, los padres pueden trabajar sin mayor problema. Y ahora la queja principal de los padres de familia es, además del desaprovechamiento académico y de formación de los niños, es el tiempo que tienen que también cortar su jornada para ir a la escuela a recogerlos, en fin, etcétera. Hay desconcierto. Muchas entidades han señalado y están desconcertados por esta decisión de la Secretaría de Educación Federal, pero hasta el momento no se ven correcciones, Víctor. Mexicanos Primero, que es un organismo que se ha dedicado a aportar ideas, a reconocer la educación, en cómo podemos ser mejores, si están esperando que haya alguna respuesta ante la serie de, pues, sí, de desconcierto que hay de muchas autoridades estatales con este tema. Me parece que deberían de volver a reparar, claro, y considerar y valorar lo que está, digamos, funcionando y no otra vez volver al mismo esquema del principio de este sexenio, que fue cortar a machetazo todo lo que funcionaba sin ver si traía beneficios o no. Lamentable, Víctor. Raúl, yo veo aquí 2 problemas fundamentales. Fíjate, qué curioso. Dicen, no tengo el gusto de conocer, que la dirección de donde está la Secretaría de Educación Pública es una de las oficinas más hermosas, es la secretaría más hermosa del país por las instalaciones, por las oficinas, que el despacho de la titular es toda una belleza en muchos sentidos. En el centro de México, República de Argentina. Pero contrasta con 2 conceptos que son molestos a más no poder. Uno, la percepción que te queda de que de nueva cuenta en este actual gobierno no se pone a la gente más capaz ni con más visión. Por la Secretaría de Educación Pública han desfilado grandes personajes y grandes maestros y gente que ha sacado muy adelante a la educación pública. Pero también hay que decirlo, han desfilado cada personaje que dices tú, quítalos por favor, señor, porque si no, ¿cómo vamos a acabar con nuestros niños? Veo que de nueva cuenta se repite el patrón del amiguismo, de la lealtad, de privilegiar los favores políticos a la capacidad, por un lado. Y por otro lado también, de nueva cuenta, decisiones tomadas más en base a un proyecto ideológico de filias y fobias que de un sentido práctico y real. Oye, pero es que cualquier tipo de ideología, la que quieras, Víctor, ¿sí? Apostaría a la educación, apostaría a la investigación, apostaría a la ciencia, ¿sí? La que quieras. Claro. ¿Sí? Y aquí parece que la ciencia, la educación, ¿sí? La excelencia molesta. ¿Sí? Educación, salud, seguridad, Raúl. En los 3 aspectos estamos reprobados en este momento. Educación, salud y seguridad. ¿Cómo estamos? Es terrible, la verdad. Ahí están los hechos, ahí están los datos. Claro, nuestros datos, porque hay otros datos. Gracias, Víctor.
Te mando un saludo afectuoso, mi querido Buenas tardes. Ya es viernes, vamos a seguir informando la actualidad de lo que está pasando en Ucrania.